amigos de Dimensión 7, qué bueno que podemos llegar nuevamente hasta donde quiera que usted esté. Estamos contentos porque sabemos que el Señor está haciendo cosas grandes, está haciendo sus maravillas, se está manifestando donde quiera que nos esté sintonizando, en cualquier nación del mundo y en nuestra querida Guatemala. Qué bueno que está en este su programa Kairos. Estamos con una expectativa de lo que Dios va a hacer y lo que Dios está haciendo en estos últimos tiempos. Y tengo la dicha y el privilegio de tener aquí con nosotros a dos personas muy queridas por su servidor. Uno de ellos es el evangelista Paul Lantz de Estados Unidos de Norteamérica, que está aquí con nosotros en Guatemala sirviendo al Señor. Y también mi querida amiga, la licenciada Alicia García. Qué bendición que puede estar acá con nosotros y que nos va a estar ayudando en interpretar lo que nuestro hermano, el pastor Paul, va a estar hablando en este programa. Mi interés es que usted abra su corazón y que sepa que Dios quiere utilizarlo de una manera especial y que pueda ver cómo Dios levanta a sus siervos en diferentes partes del mundo para que vayan a otras partes del mundo a llevar la palabra del Señor. Paul, bienvenido a este programa. Qué bueno que tú estás aquí con nosotros. Paul, welcome to this group program, and we are happy to have you here. Muchas gracias. I'm glad to be here too. Alicia, ¿cómo estás? Bendiciones. Bien, gracias, un gusto. Qué bueno verte. Vamos a los siguientes minutos, mis queridos hermanos, a conocer la vida de nuestro amigo, el evangelista Paul Lantz. Es un hombre de Dios que me ha dejado mucho en mi corazón, me ha inspirado mucho. He visto cómo tiene una pasión por las almas, una pasión por servir a Dios, una pasión por hacer algo para Dios. Y por eso es que yo le pedí que estuviera con nosotros en este día, para que usted pudiera conocer y que también pudiera recibir una impartición de lo que hay en su corazón y de ese espíritu que el Señor ha puesto en la vida de Paul. Quisiera entonces que la gente conociera a Paul. So we would like to know more about you, Paul, and the people can know about you. Sure, I'd like to tell a little bit about how I first became a Christian. I was at college. I grew up as a good Catholic boy. Así que sí, por supuesto, yo les voy a contar un poquito de mí, cómo conocí a Dios. Yo estaba en la universidad y era un católico, un buen católico. I thought I'd get to heaven by just being good. Y creí que iba a poder llegar al cielo con solo ser bueno. But somebody shared with me the gospel, God's good news. Pero alguien se acercó a mí y empezó a compartir las buenas nuevas acerca de Dios. And I realized that I was not good enough, and I believe the Holy Spirit said that if you continue to live for yourself, you're going to hell. Y realmente me di cuenta que no solamente era con estar bien o ser una persona buena. El Espíritu Santo me habló y me dijo que si yo no cambiaba, me iba a ir al infierno. And so at that point, I prayed to receive Jesus as my Lord and Savior. Así que en ese punto de mi vida vine y acepté y oré al Señor para aceptarlo como mi Salvador. And almost immediately after receiving Jesus as my Lord and Savior, I felt God's call to do ministry. Y casi inmediatamente cuando acepto a Jesús como mi Salvador, sabía que Él me estaba llamando al ministerio. But I ended up working for quite a few years in sales. Y así que por unos cuantos años, And then later I actually went on a mission trip to China. en los siguientes años me fui en un viaje misionero hacia China. Quisiera preguntarle algo, disculpe. ¿Cuántos años tenía Paul? He wants to know how old were you at that point of time? When I first went to China, Cuando fue la primera vez a China? Cuando vino el Señor a su corazón y después cuando fue a China. When you got saved and you went first time to China? I got saved at the age of 20, and probably at the age of 27, I went to China for the first time. Acepté a Jesús cuando tenía 20 años y la primera vez que fui a China tenía aproximadamente 26 años. Ok, qué bendición. Sure. Qué bueno. Sigue, por favor, Paul, quiero saber más de eso. So continue, please, Paul. We want to know more about it. Sure. Well, I actually worked for 7 years as a missionary in China. Así que yo trabajé como misionero alrededor de 7 años en China. And in China, I did a lot of evangelism, and I also started Bible studies. Así que ahí empecé a hacer bastante evangelismo y grupos bíblicos. And the great thing was I got to see a lot of people become Christian. Y lo más maravilloso es que vi a muchas personas convertirse en cristianos. And more recently, when I was in China, Y recientemente, cuando estaba en China, I worked with another brother, another minister. We were working at a school as teachers, and we were both ministers.
Y cuando, estando en China, trabajé con otro mi amigo que éramos maestros, pero él también era ministro. And I'll call his name as, I call him Charlie, but that's not his real name, but I just want to, for protection, I call him Charlie. Y lo voy a llamar Charlie, aunque no es un nombre real, pero por protección voy a llamarlo así. But say a student's family, someone in their family got very sick, maybe a grandfather, an aunt, or an uncle. Y lo que pasaba es que si alguno de la familia de los alumnos estaba enfermo, ya sea abuelo, abuela o tíos, But the family were Buddhists, but they would pray to Buddha, but nothing would happen. y lo que hacían es que ellos eran budistas, entonces oraban a Buda y nada pasaba. So instead of somebody getting better, the person would usually get sicker. Entonces, en vez de que ellos mejoraran, se convertían más enfermos. And so they would call Charlie in, or they would call me in, or both of us together. Así que lo que hacían es que llamaban a Charlie o me llamaban a mí o nos llamaban a los dos para ir a orar por ellos. And every time we would pray for them, that person would get better. Y cada vez que nosotros orábamos por ellos, esas personas mejoraban. And the whole family would become Christians at that point. Y toda la familia se convertía a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Qué bueno, qué bendición. Esa fue la labor que hiciste en China, Paul, durante 7 años. Queridos hermanos, créanme que no es fácil hacer una labor evangelística, una labor de llevar la palabra en un país tan difícil como es China, donde hay muchas restricciones. Quisiera que habláramos un poquito de las restricciones que había en China para la predicación de la palabra y cómo le hacía Paul en eso. We would like to know how did you do to preach in China, which is a country that is not so easy to preach, and they have many laws that don't allow to preach. How did you do it? Yeah, of course it's communist. It's a communist country. Por supuesto, es una comunidad, es una ciudad comunista. And so therefore, evangelism like that is illegal. Así que evangelizar con tanta facilidad es ilegal. So you do it very secretively. Así que lo haces de una manera bastante secreta. Maybe you look around, make sure nobody's looking, and then you start telling people Así the que good news. posiblemente que lo que vas a hacer es que vas a ver alrededor, que nadie te mire y le dices de una manera muy secreta a la persona de Jesús. And unfortunately, I was there. I've been there with church members. We saw a lot of miracles happen. Y afortunadamente estuve con un grupo de personas en la iglesia donde vi muchos milagros suceder. But also, when the miracles happened, we've been arrested a couple times too in China. Pero también cuando vimos milagros, un par de veces fuimos arrestados. So you do have to be very careful in China. Así que tú tienes que ser muy cuidadoso en China. But it was a wonderful time. I got to see a lot of people's lives change. Pero fue un tiempo maravilloso. Vi cuántas personas cambiaron, conocieron a Jesús. And yeah, many great miracles. Así que grandes milagros. ¿Por qué China? Why China? I think because it was God's plan. It wasn't my plan. My heart was actually to maybe minister more in the Soviet Union and Russia. Pues creo que era porque estaba en el corazón de Dios estar en China, porque mi plan no era ir ahí, posiblemente era ir a Rusia. But it seemed like God just keeps sending me back to China again Pero and again. era como que Dios me seguía mandando de regreso a China. And then, of course, it grew on my heart, and I fell in love with the people. Y por supuesto, empezó a crecer en mi corazón y me empecé a enamorar con la gente de China. And so that's kind of how it happened. Eso es más o menos cómo fue que fue sucediendo. ¿Cómo puede la gente discernir, Paul, que Dios la está llamando y la está enviando a alguna nación a hacer la obra de Dios? How do you know that people can know if they have to go to another city? How can they know that is part of what God wants them to go? Well, I think it's one thing, it's connecting with God and the Holy Spirit. It's learning to listen to Him. Creo que es una conexión entre Dios y el Espíritu Santo, en el cual tú tienes que escucharle a Él. I think God leads by His peace. Y creo que el Señor te empieza a guiar por su Espíritu. And then I think there's also an inner voice, Creo que te guía por su Espíritu, por la paz, y hay una voz interna. and that's the Holy Spirit speaking to your spirit. Y esa es la voz del Espíritu Santo hablándote a tu interior. And I call out to God for wisdom, and like He promises in the Bible, He always gives wisdom. Y le pedí sabiduría al Señor, así como dice la palabra de Dios, que esas son sus promesas, y Él me la dio.
And that's what it says in James 1:5. It says that if we call out for wisdom, God will give it to us. We just have to expect it, that He will. Y eso es lo que dice Santiago 1:5, que si nosotros le pedimos al Señor fe, Él nos lo va, sabiduría, Él nos lo va a dar para que podamos hacer sus promesas. So if that's, if that's what people are sensing, if God's speaking to you into your heart, God will make it clear to you that if you're called to do what ministry you're called to do, where God wants you to live, God will make it very clear to you. Y eso es lo que muchas personas tienen que entender, que cuando el Señor te empieza a hablar, te da la paz, te confirma que ese es el plan que Él tiene para tu vida. Qué bendición. Amigos, estamos hablando con el evangelista Paul Lantz de Estados Unidos. Nos está contando, para los que recientemente nos están sintonizando, nos está contando cómo él recibió al Señor de una manera especial en la universidad, cómo el Señor inquieta su corazón y le empieza a hablar para que vaya a hacer la obra misionera. Piensa él dentro de su corazón o en su deseo viajar a Rusia, pero el Espíritu Santo lo lleva a China y cómo empieza él a predicar la palabra de Dios, cómo empiezan a haber milagros en 7 años que él estuvo en China y muchas veces, algunas veces, como él planteaba, fue arrestado por la policía ya que no era legal o no es legal predicar la palabra, el evangelio tan abiertamente como lo hacemos nosotros aquí. Quiero preguntarte, Paul, ¿cómo es que Paul Lantz, después de esos 7 años, recibe de parte de Dios un sentir para ir a otras naciones? So, how does Paul Lantz knew that after 7 years of being in China, you have to move to another cities? Yeah, I think the Lord put Latin America in my heart, and I think eventually He put, I know He was also speaking to my wife too, for us to move to Latin America. Creo que fue el Espíritu Santo y Dios que empezó a hablarme a mí y a mi esposa de empezarnos a mover a Latinoamérica. And God gave me a vision actually preaching in South America. De hecho, el Señor me dio una visión en donde estaba yo predicando en Sudamérica. And I believe that will happen in the future, but God seemed to open up the doors here in Guatemala. Y eso creo que va a pasar en el futuro, pero el Señor viene y me abre las puertas aquí dentro de Guatemala. Which I believe is, very possible that God has a plan to reach and to fill the vision He's given to me to minister in South America. But I think first of all, it's to be here. Y creo que la visión se va a convertir en que yo vaya a predicar a Sudamérica, pero por ahora estoy dentro de Guatemala haciendo lo que Él me llamó. And I'm really here to help plant churches, Y creo que el Señor me habló de empezar a plantar iglesias, to evangelize, evangelizar, to win the lost, ganar a los perdidos, but also to really revive people, to stir up the fire so other people are also evangelizing and winning the pero lost. también levantar a otros para que vayan a evangelizar a los que están afuera. So those are some of the main things, some of my main desires when I'm here. Y esos son uno de los deseos primordiales cuando estoy acá. Qué bendición. Hermanos, ojalá y el Señor ponga en nuestro corazón ese deseo y esa sensibilidad de obedecer a Dios cuando Él decide movernos. No es difícil para Paul y su esposa moverse cada cierto tiempo que el Espíritu Santo dice que hay que cambiar de país. Isn't it difficult for you and your wife to move from one city to another city when the Holy Spirit tells you to go? No. I think different people have different calls. Like, for sure, if God calls you to one city, you need to stay in that city until He tells you to move. Creo que Dios tiene diferentes llamados y hay personas que te llaman para estar hay llamados donde el Señor te da para estar en un lugar, pero en mi caso no ha sido así. But I guess in some ways, maybe hopefully I'm a fire starter, like a Holy Spirit fire starter. So I want to start a fire here, and all these fires for God. Pero yo creo que soy alguien que comienza con el fuego del Espíritu Santo, que va a un lugar y se mueve al otro lugar con el fuego de su Espíritu. Qué poderoso. Hermanos, ojalá yo estoy impresionado, me sorprende, estoy contento porque me inspira el ministerio del hermano Paul, ya que cuando Dios llama a alguna persona, no podemos aferrarnos a algo terrenal, a un espacio, a un territorio, a un lugar, a una casa,
porque sabemos que Dios decide mover a veces a sus siervos, decide llevarlos a las naciones, decide llevarlos a diferentes lugares, y tenemos que estar listos para entender cuando Dios decida movernos y hacer algo con nosotros. Vamos a ir a un corte musical. Disfrute de este videoclip que usted va a ver dentro de unos minutos. Disfrútelo y no le cambie, por favor. Estamos hablando con el evangelista Paul Lantz aquí en su programa Kairos en Dimensión 7. Este invierno se extendió más de la cuenta. Hace tiempo que no veo la primavera. Hace mucho que no brilla el sol con fuerza. Se nubló mi corazón sin darme cuenta. Y añoro la mañana cuando el sol saldrá, cuando brillará. Brilla desde el cielo, luz de vida, brilla. Ven a deshacer la escarcha que este invierno me dejó, este frío abrasador. Duele el frío que ha dejado en mí tu ausencia. Duele el aire al respirar sin tu presencia. Ya mi aceite se acabó sin darme cuenta, y mi lámpara se apaga en la tormenta. Y añoro la mañana cuando el sol saldrá, cuando brillará. Brilla desde el cielo, luz de vida, brilla. Ven a deshacer la escarcha que este invierno me dejó, este frío abrasador. Brilla desde el cielo, luz de vida, brilla. Ven a deshacer la escarcha que este invierno me dejó, este frío abrasador. Qué delicioso escuchar cómo una persona con dones y con talentos adora al Señor y puede llevarnos hasta tocar su presencia, su manto. Espero que haya disfrutado este videoclip que usted escuchó hace unos instantes, y estamos aquí de regreso con el evangelista Paul Lantz, compartiéndonos él sus experiencias, sus vivencias en el trabajo misionero. Él es de Estados Unidos y ha estado haciendo misiones en algunos otros países del mundo. Dedicó 7 años a la evangelización en China. Está aquí en Guatemala ahorita. El Señor tiene planeado para él llevarlo a diferentes países más de Sudamérica. Pero quisiera que siguiéramos hablando, Paul,
acerca de lo que acabas de hacer en estos últimos 7, 8 meses. So we would like to know what have you been doing during these last 7 or 8 months ago. Yes, I've been very busy doing a lot of evangelism here in Guatemala. Sí, he estado bastante ocupado haciendo mucho evangelismo dentro de Guatemala. And I love to share the gospel. I love to share God's good news, that God loves you very much. Y me gusta compartir la palabra, las buenas nuevas a las personas que están acá. And my goal, a lot of times I try to pray with 100 people on the streets per week to get saved. Y mi meta es poder orar por 100 personas a la semana y que éstas sean salvas en la calle. And the great thing is it's something amazing when you see somebody's life change right before your eyes. Y lo más lindo es cuando tú miras cómo las personas enfrente de tus ojos son cambiados. Yeah, many times I've seen where I've shared God's good news and people receive Jesus as their Lord and Savior, and tears start rolling down their eyes, and tears start rolling down my eyes too. Y es algo maravilloso cuando tú vienes y oras por ellos y las personas empiezan a rodar las lágrimas en ellos y también las lágrimas empiezan a rodar en mí. And it reminds me of a time when I was in the United States. I was telling the good news to a guy, a really big, tall guy. Y una vez cuando estaba en Estados Unidos estaba compartiendo la palabra a un muchacho bastante grande. He was a bouncer at a bar. Y lo que él era un bailarín en un bar. At the time I was sharing the good news, he was actually in a shade, so I couldn't really see him real well. Y cuando empecé a evangelizarlo, él estaba en una esquina y realmente no lo podía ver muy bien. And he was praying to receive Jesus as his Lord and Savior. And as he was praying to receive Jesus as his Lord and Savior, he stepped into the light. Y él estaba en una parte oscura y yo empecé a orar por él y él empezó a recibir ahí a Jesús como su Salvador. Y cuando aceptó, empezó a acercarse a la luz. And when he stepped in the light, I could look into his eyes and I could see demons in his eyes. Y cuando él se acercó a la luz, pude verlo a los ojos y vi demonios en sus ojos. And he said that as he said his prayer of salvation, I watched the light of God's love just enter into his eyes. Y cuando vino la salvación, pude ver cómo a través de sus ojos empezaron a cambiar a través del amor de Jesús. So, praise God. And a lot of times after people pray to receive Jesus, a lot of times right at that point, somebody will tell me, well, I've had this sickness, this disease. Y así, durante el transcurso de este tiempo, llegaban personas y me decían, por favor, ora por esta enfermedad. And that's the chance where I lay my hands on them, like the Bible says, to lay hands on the sick. Y eso es lo que hacía, como dice la palabra, imponer manos sobre los enfermos. And the Bible doesn't say it, pastors lay hands on the sick. It says believers lay their hands on the sick. Y la palabra de Dios no dice pastores impongan manos sobre los enfermos. Dice que los creyentes seamos los que oremos por ellos. And it says that they will recover. Y dice que van a ser sanados. And that's what I do. I expect them to recover, and many times immediately they get healed. Y eso es lo que yo hago. Tengo la fe, la creencia de que ellos van a ser sanados y ellos sanan. So I'm here to win souls, but I'm also here to stir people up so they go out and do the work of an evangelist. Y eso es lo que hago, ganar almas, pero no solo eso, sino animar a otras personas para que vayan a hacer su trabajo y ganen almas. And that's exactly what Paul told Timothy in the Bible. He said, Timothy, do the work of an evangelist. Y eso es lo que Pablo le dice a Timoteo, ve y haz el trabajo de evangelista. And even though Timothy was he was more likely to be a pastor, he was also told to do the work of an evangelist. Y Timoteo era tendría a ser más pastor, pero viene y le dice, ve a hacer el trabajo de evangelista. And that's the call that God gives to everybody. It's the verse is 2 Timothy chapter 4, verse 5, is that we're supposed to all do the work of an evangelist. Y eso es lo que dice 2 Timoteo 4:5, que nosotros tenemos que ir y hacer el trabajo de evangelistas. And another favorite verse I have is Matthew 28, verses 19. It says to go and make disciples of all nations. Y ese es otro de mis versículos favoritos, es Mateo 28, 19 y 20, donde dice, ve y haz discípulos por todo el mundo. And just like God's name, in English, the way you spell God is G-O-D. Y eso es lo que el nombre de Dios significa. En inglés, Dios se deletrea G-O-D. And the first two letters are G-O. Y las primeras dos letras son G y O. And that's God's name, and that's God's heart too, is that we go and make disciples. We go
and preach to everybody. Y So lo they que get saved. significa go en inglés es ir. Y eso es lo que Dios quiere, que vayas a predicar, que vayas a anunciar las buenas nuevas a los que están afuera. Paul, yo veo algo diferente en tu ministerio. Paul, I see something different in your ministry. Veo que hay evangelistas que solo llegan a predicar a las iglesias. And I see that there are some evangelists that just go to preach to the churches. Pero veo que tú llegas a donde sea, donde el Espíritu Santo te inquieta llevar la palabra. But what I see is that you go to the places where the Holy Spirit leads you. ¿Qué es lo que sientes en tu corazón para hacerlo? What is what you think and what you feel in your heart when you go and do it? Yeah, I agree. I believe it's the Holy Spirit leading me. And I think it's compassion. It's God's, just like the Bible says, God is love. Dios es amor. Creo que sí, es el Espíritu Santo quien me guía, pero es la compasión por las almas, porque Dios es amor. And just like, God's heart is that all people be saved. Y creo que ese es el corazón de Dios, que todas las personas sean salvas. And God is such a gentleman. He won't force anybody to be saved. Y Dios es un caballero, Él nunca va a forzar a nadie para ser salvo, But he really expects us to go out there and to preach his word. pero Él sí espera y desea que nosotros vayamos y compartamos su palabra. And just like it says in Romans 10, how can they believe if they don't have a preacher? Y eso es lo que dice Romanos 10, ¿cómo van a creer si nadie les predica? And I sometimes I think when I first became a Christian, I pictured people in hell. Y creo que eso es lo primero. Cuando yo empecé a evangelizar primero, iba a predicar a las cárceles. And I don't want to see anybody go to hell, Y, just like God. y lo que yo quería era quiero es que ninguna de las personas se vaya al infierno. So I believe I'm moved by love, and I'm moved by love. And when I evangelize, I really emphasize, God loves you very much. Jesucristo los ama muchísimo. Y yo creo que eso es lo que yo hago. Me muevo por amor y les llego a decir que Jesucristo los ama. A lot of times I'll say, me llamo Pablo, yo soy ministro de Jesucristo, y yo soy gringo frijolero. Y eso es lo que yo vengo y digo cuando me acerco a las personas. But I let them know, Jesucristo los ama muchísimo. Y eso les hago ver que Jesucristo los ama. So las buenas noticias is all about love, I go out in a spirit of love. Y eso es simplemente lo que hago. Voy en un espíritu de amor. That's probably why when I was in Egypt, that's why I was actually let go. I was actually arrested in Egypt. Y yo creo que eso fue lo que pasó en Egipto, porque fui arrestado ahí y me dejaron ir por amor. My wife and I, we traveled throughout Europe, and we were traveling in the Middle East. Y eso es lo que estábamos haciendo mi esposa y yo. Estábamos viajando en Europa y en el Medio Oeste. And we were so happy to leave Egypt because there was so much political turmoil. Y estábamos muy felices de poder dejar Egipto porque había muchos problemas políticos. At one museum, actually, there was an army of probably 300 people, 300 soldiers that were ready for war. Y en uno de los museos que íbamos a entrar, habían solo en la entrada más o menos 300 soldados. So by the time my wife and we went to the airport, we were very happy to get to the airport. Bueno, así que cuando nosotros llegamos al aeropuerto estábamos felices de dejar Egipto. But I talked to a lady. I told her the good news that God loved her. He had a great plan for her life. Así que estando en el aeropuerto me acerco a una mujer y le empiezo a hablar del Señor, que Él tiene grandes planes para su vida. She was an Arabian woman, and she prayed to receive Lord Jesus as her Lord and Savior. Era una mujer árabe y empezó y aceptó a Jesús como su Salvador. And she was so excited, she brought her Muslim co-worker, and he came over and he prayed to receive Jesus. Así que él estaba tan emocionado que llegó a traer esta mujer a su trabajador, que era musulmán, y también oramos por él y aceptó a Jesús como su Salvador. And then I got so excited that I started giving tracts to everybody in the airport, and Yes. almost everybody got a tract, and I let them know that God loves them very much. Y estaba tan emocionado que empecé en el aeropuerto a darle a todos los del aeropuerto un tratado. Y casi todos tenían. They were happy. They were also happy to receive it, and they probably thought, who is this crazy American? Y estaban muy felices de recibirlo, pero probablemente dijeron, ¿quién es este americano loco? And it was all great until a policeman came up to me, arrested me, Y lo que pasó fue que la policía vino a mí y me arrestó.
Wow. He brought my wife and me, he brought us into his office, he questioned us. Y lo que hicieron es que me llevaron a mi esposa y a mí a un cuarto y empezaron a hacernos preguntas. He took our passports, and we were concerned because our flight was leaving in a short time. Tomaron nuestros pasaportes y realmente estábamos preocupados porque nuestro vuelo iba a salir en los siguientes minutos. And of course, my wife wanted to punch me, to Y- choke me. Por supuesto, mi esposa me quería bofetear y me quería ahorcar. But anyway, I prayed, and I prayed to myself, and I prayed, and I got the peace in my heart. Y por supuesto, lo que empecé a hacer es que tenía paz, empecé a orar y tenía una paz en mi corazón. So, Pastor Lewis, I knew that God was going to release us so we could catch our flight. Así que, pastor, yo sabía que nos iban a soltar y que íbamos a tomar el vuelo y no nos iba a dejar. And sure enough, they did. They released us, they gave us our passports, and we ran off to our plane. Y por supuesto, nos soltaron, nos devolvieron nuestros aeropuertos, nuestros pasaportes y regresamos al avión. So I guess the funny thing is when you're faithful to tell God's good news, Y eso es lo más lindo, cuando tú tienes la fe de decir las buenas nuevas, then God will send you all over the world. el Señor te va a enviar alrededor de todo el mundo. So there's God. Ese es el único apuro o el más difícil, la más difícil situación que ha tenido Paul al estar predicando la palabra de Dios. Is this situation the most difficult that you have had preaching preaching the gospel? It was one of the, yeah. I've been arrested in Cuba and I've been arrested in China. Bueno, es una de las muchas porque he sido arrestado en Cuba y he sido arrestado en China. But I guess it must be that passion, that love for God and that love for people Pero yo creo que es esa pasión y el amor a Dios y el amor a las personas that just causes me to continue to want to tell people God's good news. que únicamente me permiten continuar haciendo lo que estoy haciendo. Háblame de Cuba, Paul, por favor. ¿Qué pasó en Cuba? Tell us please about Cuba. What happened there? Well, there was, we did a lot of evangelism there too. I was with a group from my church and many people prayed to receive Jesus. Bueno, fue un grupo misionero en el cual muchos miembros de mi iglesia fuimos ahí y varios recibieron a Jesús. And we did have one girl prayed with some young boy. Y teníamos a un grupo que estaba orando por un jovencito. Actually, this young boy only had one arm. Y de hecho, este jovencito solo tenía un brazo. They prayed for this young boy, and they said it was the most amazing thing. They prayed that he would receive his second arm. Y de hecho, esto fue una de las cosas más maravillosas que he visto. Empezaron a orar para que él recibiera un segundo brazo. They said it was the craziest thing. They said they actually watched the second arm grow out, and it actually was shaking like this as it Y de hecho, fue una de las situaciones más locas que pude haber visto porque el brazo empezó a vibrar, a moverse y a salir de su cuerpo. And we've saw thousands of people get saved on the streets of Cuba, Vimos a miles de personas salvarse en Cuba. and we preached in schools, and we saw many miracles. Many people get supernaturally healed as well. Y predicamos en colegios y vimos milagros maravillosos en todos los lugares. And we saw the church there in Cuba. There's a lot of people there that really love God, that are on fire for God in Cuba. Y vimos muchas iglesias y la gente de Cuba realmente tiene el fuego de Dios, ama la iglesia de Cuba, ama a Dios. So Qué poderoso. Queridos amigos, estamos hablando con el evangelista Paul Lance. Está contándonos sus experiencias a través de sus viajes misioneros, donde ha estado predicando la palabra del Señor y ha estado haciendo cosas grandes en diferentes países, pero en todos los países más difíciles donde ha estado predicando, él ha tenido que pagar un precio. Y la palabra de Dios habla que necesitamos pagar un precio. Cuando el apóstol Pablo le habla a Timoteo, le dice que soporte las aflicciones. Y hoy en día hay muchas personas que quieren servir a Dios, pero no quieren pagar el precio. Este es un ejemplo vivo de un siervo de Dios que ha tenido que pagar el precio, pero para él es una bendición pagar el precio, porque las almas que se salvan, esas definitivamente son las que valen la pena. Y donde uno dice, vale la pena que yo pague el precio para que esas personas reciban la salvación de Jesús. Vamos a ir a un corte y volvemos para que podamos escuchar cuáles son los planes y qué es lo que está haciendo
del pastor Paul Lance aquí en Guatemala. Amigos, estamos aquí con el evangelista Paul Lance hablando de cómo hacer la obra de Dios. Nos está contando sus anécdotas, sus historias, sus vivencias en la obra del ministerio, en los países donde el Señor lo ha tenido. Nos está contando sus experiencias en Cuba, sus experiencias en China, sus experiencias en Egipto, predicando la palabra de Dios, y en algunos países de aquí de Latinoamérica. Paul, quisiera saber qué es lo que estás haciendo en Guatemala y qué es lo que quieres hacer ahorita en Guatemala. Paul, we would like to know what are you doing in Guatemala and what do you want to do here? Sure. Yeah, in Guatemala, I've set goals that I want to win. Many people, actually, I set my goal to win 5,000 people a year to the Lord, to receive Jesus as their Lord and Savior. Sí, me he propuesto varias metas y es que las personas puedan conocer a Jesús, y una de ellas es alcanzar 5,000 personas en un año. Wow. Qué poderoso, qué bendición. ¿Y qué es lo que quieres hacer ahorita? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a lograr? And what do you want to do now? How are you going to do? Are you going to achieve this? Well, I'd like to, I go out regularly on the streets to share the gospel. Sí, lo que hago es regularmente voy a las calles a predicar la palabra. And then with my relationship with Pastor Lewis and his church, Kairos, I'm also would like to help mobilize them to go out and evangelize. Y así es como lo hago también, y conocí al pastor Luis, ¿verdad? Que a través de su iglesia he podido ir a predicar y es lo que quiero hacer. And of course, Pastor Lewis, you're connected with many other churches, so I'd like to help mobilize the people in the other churches in Guatemala to go out and evangelize. Y eso es lo que he hecho a través de la iglesia del pastor Luis. He podido conocer a otras iglesias y he podido movilizarme, y eso es lo que quiero hacer. Y cabe mencionar, mis queridos hermanos, que el Señor trajo cercanos a nosotros a esta pareja de siervos, a Paul y a su esposa Jean, y los puso en nuestro camino. Cuando nos conocimos sentimos ese clic ministerial. Yo supe que era un hombre de Dios, pude percibirlo en el espíritu, y él también sintió esa bendición. Y es así como tenemos el privilegio de tenerlos con nosotros en Guatemala, en Misión Internacional Kairos, haciendo la obra de Dios, con muchos planes, con muchos proyectos para la gloria de Dios. Y sé que Paul es un hombre de Dios. Hemos podido llevarlo a diferentes iglesias, y los pastores y las personas que han recibido la palabra de Dios a través de él y ha inquietado sus corazones, se han atrevido a evangelizar a otros, a salir a las calles, hacer algo para Dios. ¿Qué puedes decirles, Paul, a las personas? ¿Qué es lo que puedes ministrarles a ellos para que hagan la obra de Dios? Paul, what can you tell the people about doing the work of the gospeling? What can you tell them? Well, I think of one thing is, what is the price of one soul? Creo que lo principal es decirles cuál es el precio de una alma. You know, one soul is worth, what did God pay for one soul? Y la pregunta es, creo que una alma lo merece. ¿Qué es lo que pagó Dios por una alma? You know, all the gold and all the silver in the world was not enough. Y saben, todo en la plata ni todo el oro es suficiente. God gave something much more valuable for each of one of us, and that's the blood of his son, Jesus Christ. Dios pagó mucho más que eso, y es la sangre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. And God loves and values each one of us. Y Dios nos ama a cada uno de nosotros. And I just want that
compassion that's in my heart, I hope that you have that same compassion. Y yo lo que espero es que ustedes puedan llegar a tener la misma compasión que yo tengo en mi corazón. Because I'm sure that you want to see your family members, your friends, the people you work with all saved. Porque yo estoy seguro que cada uno de ustedes quieren que cada miembro de su familia, amigos puedan ser salvos. And I heard this illustration. I think it's a great illustration. Y tengo una ilustración que creo que es muy buena. If you saw this sign, if you're driving down the highway and you saw the sign, and it said in English, it said, "Warning, bridge out." Y creo que tengo esta ilustración. Si ustedes miran un signo en la calle que dice, cuidado, hay un puente roto. And there's all these flashing lights warning you, warning, bridge out. Y están todas esas luces que dicen, cuidado, cuidado, hay un puente quebrado. And nobody in their right mind would continue down that road and drive off the edge of the bridge. Nadie en su sano juicio va a seguir manejando y van a llegar al final de ese puente. So anybody in their right mind would take another road. Cada quien en un sano juicio va a hacer y va a tomar otro camino. But sometimes some people are not in their right mind. For example, somebody who is on drugs or somebody who's drunk with alcohol. Y muchas veces varias personas no están en ese sano juicio. Personas alcohólicas, personas que están en drogadicción. They may drive past the sign and go over the edge of the bridge and fall to their death. Y lo que tienen son pases libres para seguir manejando y cruzarse ese puente. And the Bible says this, that the devil has blinded the mind of unbelievers. Y lo que dice la palabra de Dios es que el diablo ha vendado la mente de ellos para seguir en donde están. So even though there's a flashing sign that says danger, hell is ahead. Y a pesar de que hay una luz que dice, cuidado, no sigas en ese puente, Thousands of people every day continue to drive down that road. They drive over the edge and they fall to their death. cantidad de personas omiten ese signo y siguen manejando y mueren al final de ese puente. Yeah, I believe there's thousands of people that die every day and enter hell. Y eso es lo que creo, que miles de personas mueren diariamente por no hacer caso a esos signos que nos dicen que esperar, no continuar. And there's so many people that have the testimony today, people that have died and been revived, and they've experienced hell, or some have experienced heaven. So we know they're a reality. They're both real. Y esto es algo real porque hay muchos testimonios de personas que han muerto por un tiempo, van al infierno y regresan y nos dan los testimonios de lo que ha pasado. Just like that movie, Cielo es real. Así como la película El cielo es real. Sure. So it's a real place, but I don't want to see anybody go to hell. Así que el infierno es algo real y no quiero que nadie vaya ahí. Hell was just created for the devil. El infierno fue creado únicamente para el diablo. Qué bendición. De verdad, esta conciencia, hermanos, deberíamos de tenerla, yo creo que todos, y tenemos que tener esta reflexión que Paul nos está dando. ¿Cuánto vale un alma? Un alma vale la sangre de Jesús. Un alma es preciosa. La Biblia dice que el que gana almas es sabio. Es tiempo de que nos levantemos a evangelizar. Es tiempo de que nos levantemos a hacer algo. Que nos levantemos a llevar la palabra a donde la gente no quiere ir. Porque muchas personas hoy en día solamente quieren, hermanos, estar en sus iglesias sentados, escuchando un bonito mensaje, pero no llevando la palabra de salvación, de salud y de vida a otras personas. Yo creo que los ministerios como el ministerio de nuestro hermano Paul nos inspiran a hacer algo para Dios, nos inspiran a que nos levantemos y podamos recibir de parte de Dios esa gran comisión y la podamos llevar a cumplir la cabalidad. Así que yo insto y animo a todos los que nos están sintonizando en este momento a que se levanten, a que se atrevan a creer a Dios para salvar almas, que lleven la palabra de Dios a diferentes lugares. Empieza en tu vecindario, empieza con tus amigos, empieza con la gente que te rodea, con tu familia. Llega a los lugares donde el Espíritu Santo ponga en tu corazón que tienes que llegar y hablar de la palabra. Dios quiere usarte de una manera poderosa y especial. Yo quisiera, Pastor Paul, que oráramos para que Dios ponga esa unción especial y ese sentir en el corazón de las personas que nos están sintonizando de llevar la palabra. Pastor Paul, I would like you to
pray for the people who is watching us and have that anointing to go out and preach the gospel. Amen. Yeah, I'll be glad to. So right now, Por I pray supuesto. for you in the name of Así Jesus. que ahora oro en el nombre de Jesús. You can hold up your hands. Puedes extender tus manos. So in Jesus' name, Así que en el nombre de Jesús receive the anointing recibe la unción for evangelism, para el evangelismo, for passion for souls, para la pasión para almas, to do all that God's called you to do, para hacer todo lo que el Señor te ha llamado a hacer, to bring the gospel where God tells you. para ir a traer el evangelio a las personas que te ha llamado And we claim the salvation of your family, y clamar la salvación para tu familia, of your friends, para tus amigos, of your co-workers. para tus amigos de trabajo And we loose angels y para aquellas personas, to go before you ángeles que van antes que tú. so they can help you win souls. Así que ángeles estén alrededor tuyo para ir a sanar almas. And may God fill your mouth with His words, Y que pueda ser tu boca llena con sus palabras, with the boldness and the confidence con valentía y confianza and the clarity to preach His word. y con claridad para ir a predicar su palabra. And we thank you for the anointing Y te agradecemos, Señor, por tu unción that breaks yokes, que va a romper cadenas, that sets people free. que permite que las personas sean libres. And I speak freedom to you Y yo hablo libertad a ti and freedom to your tongue. y libertad para tu lengua. And you will lay hands on the sick Y vas a ir y a imponer manos sobre los enfermos and they will recover. y ellos serán sanos. We thank you, Jesus, Te agradecemos, Jesús, for doing great works porque estás haciendo grandes cosas in their lives en sus vidas and in the lives of their loved ones. y en la vida de sus amados. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Recibe esa unción, recibe esa impartición evangelística y levántate para hacer algo para la gloria de Dios. Algunas personas me están preguntando dónde pueden localizar al Pastor Paul. El Pastor Paul, de hecho, va a tener ahí ahorita en sus pantallas, están apareciendo los correos electrónicos donde usted puede contactar al Pastor Paul para que pueda llegar el Pastor Paul a dar alguna prédica, alguna conferencia. Está abierto a recibir cualquier invitación que las iglesias cristianas le extiendan para que él vaya de una u otra forma a llevar unas capacitaciones para que las personas puedan levantarse y salir a evangelizar para la gloria de Dios. Te agradecemos mucho, Pastor Paul, estar con nosotros. Thank you very much, Paul, for being with us. Habrá personas que se van a comunicar contigo para que puedas llegar a dar algunas conferencias a sus iglesias. There will be some people who will contact you so you can go to preach to the churches. Y sé que Dios te va a usar de una manera poderosa. And I know that God is going to use your life in a powerful life. Te abrimos los cielos de Guatemala en el nombre de Jesús. And we open the gates and the doors of the heavens of Guatemala in the name of Para Jesus. que hagas lo que te mandó a hacer el Señor. To do what God sent you to do. Y gracias por invertir tu vida en nuestra nación. And thank you for spending your life in our nation. Te amamos mucho, hermano. We love you so much, Paul. Mucho gusto, and gusto es mío, es me. Thank you. Praise the Lord, that sounds great. Alabado sea el Señor. Muchas gracias. Amén. Gracias, Alicia, por estarnos ayudando en esta interpretación ahí de Paul, del inglés al español y a veces del español al inglés. Gracias, hermanos, por favor, levántense los que saben hablar otros idiomas. Dios necesita levantarlos, así como está usando a Alicia, y puede usarnos a todos los que estamos de una u otra forma pues con conocimiento de algunos otros idiomas para seguir llevando la palabra de Dios. Que Dios los bendiga. No vaya a perderse la próxima semana este programa. Habrá más siervos de Dios, más personas que están haciendo algo para la gloria del bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recomiende siempre, por favor, que nos sintonicen. Recuérdese, sintonícenos todos los días jueves a las 10 de la mañana y a las 9 de la noche. Sintonícenos, por favor, y no se pierda la sintonía de este programa Kairos. Y por favor, denle like a nuestras redes sociales. Bendiciones.